Bienvenidos a su programa Nuestra Historia. Hoy la segunda parte de este personaje controvertido, maravilloso que es Santiago Vidaurri Valdés con el ingeniero Francisco Chapa Góngora. El día de hoy en el programa Nuestra Historia continuamos con la segunda parte de el personaje tan interesante en nuestra historia que es Santiago Vidaurri Valdés con el ingeniero Francisco Chapa Góngora, que en esta entrevista pues nos va a desmenuzar el actuar político de Santiago Vidaurri. Para recordar, en la primera parte vimos desde su nacimiento cómo fue este hombre ascendiendo desde ser un escribano a ser oficial mayor y al punto de llegar a secretario general de gobierno. Pues, estimado ingeniero Francisco Chapa Góngora, pues bienvenido de nuevo a nuestro programa, Nuestra Historia, donde estamos viendo este personaje tan interesante, Santiago Vidaurri Valdés, polémico. ¿Cuántos adjetivos le habrán dedicado a Santiago Vidaurri? Pues hombre, muchos, pero desafortunadamente todos peyorativos, todos en mal sentido, al menos lo que leemos hoy en la actualidad. Y creo que ese es un grave problema que tenemos que corregir. En cualquier momento hay momentos de corregir. Espero que en las primarias hoy actualmente y en las secundarias no hagan lo que hicieron, al menos con mi generación, y estoy seguro que también con cuando tú tomaste clase. O sea, nunca nos mencionaron a Santiago Vidaurri, era inmencionable, no se mencionaba, no había existido esa parte de la historia, ni siquiera para criticarlo, simple y sencillamente lo sacaron de la historia. Entonces, eso, pues, para mi gusto, en estas épocas, no debe seguir sucediendo. Así es. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aunque en los últimos años, debemos de hablar 10, 15 años, tal vez un poco más, se ha revalorado la figura de Santiago Vidaurri, de estar encasillado como mero traidor a decir que fue un gran liberal, que fue jacobino, aunque esto también lo decían porque atacó fuertemente a la iglesia y a los sacerdotes, pero también con sus grandes aportaciones para la grandeza económica, política y social de Monterrey, e incluso hay que saber que lo acusaron de tratar de formar una república, la República de la Sierra Madre. Entonces, lo que comentas es muy serio y verdaderamente debe tomarse en cuenta porque hay que hacer otra valoración del personaje, aunque ese hierro final que se mencionó en el programa pasado, donde se dice que Vidaurri se fue en contra de Juárez y se adhirió al imperio de Maximiliano, que se considera traición a la patria. Pero creo que ese hierro final marca mucho la trayectoria de Santiago Vidaurri. Así es. Realmente el punto es ese que acabas de tratar, Héctor Jaime. ¿Qué hizo por el Estado? Así rápidamente, pues la primer fábrica que se fundó en el noreste, ya no digo en el Estado, la fábrica de tejidos acá en La Fama, el primer teatro grande, fundó el mercado de la carne, el mercado Colón, ahora que ya se derrumbó, la Purísima, la Plaza La Purísima, hizo la Alameda la trazó y la inició. Que no es la Alameda que tenemos ahorita. No es la que tenemos ahorita, era una Alameda mucho más grande. El doble. O más del doble, creo, porque llegaba a alrededor de 48, 50 hectáreas. Era un lugar bastante grande. Y que esta la cercenó Bernardo Reyes luego, ¿no? Así es. Bueno, entonces hay mucha aportación de pero lo vamos a satanizar por ese hierro, como lo comentas, ese hierro final,
Y digo yo, por eso el título de nuestro libro es Los héroes deben saber morir a tiempo. ¿Qué hubiera pasado si Porfirio Díaz muere un poco antes de 1910, digamos en 1908? Pues murió en 1912 o 13, por ahí, 15, perdón. 15. ¿Qué hubiera pasado si ha muerto 5 o 6 años antes de que murió? Pues realmente hubiera sido muy venerado. Estaría lleno de estatuas. Estaría lleno de estatuas, habría estados, habría ciudades, habría infinidad de escuelas probablemente que se llamaran como él. ¿Qué hubiera pasado si Miramón no le entra con los conservadores a luchar contra Juárez, pues, y ha muerto, y hubiera muerto en el castillo de Chapultepec? Pues hubiera sido un niño héroe. Pues sí. Pero lo mismo con Vidaurri. Aunque no podemos especular en la historia, la participación del individuo en la historia, que sabemos que es accidental hasta cierto punto, porque si no hubiera sido Hidalgo, Juárez o Madero, pues hubieran sido otros, definitivamente. Así es. Pero bueno, volvamos a Santiago Vidaurri Valdés. ¿Cómo se hace del gobierno en Nuevo León? Estaba ya la odiosa dictadura de Santana. Entonces, ¿cómo se hace cómo llega él a ser el gobernador y el jefe regional del estado? Esto ya dijimos que estuvo más o menos unos 20 años en el poder. Pero lo importante es qué movimiento se dio y cómo llegó acá, pero esto lo vemos en el siguiente segmento de este programa, Nuestra Historia. Continuamos con el programa Nuestra Historia, con el trato de este personaje tan valioso y tan controvertido que es Santiago Vidaurri Valdés. Ahora sí, vamos a contestar las preguntas que planteamos en el fragmento anterior. Bueno, sucede la revolución que se viene en contra del dictador Santana, que ya se había quedado mucho tiempo en el poder y por varias ocasiones como presidente, Su Alteza Serenísima, y se levantan en armas con el plan de Ayutla, encabezado por aquel político guerrerense insurgente consumado, don Juan Álvarez. Vidaurri, en Nuevo León, encabeza la rebelión y se establece el Plan Restaurador de la Libertad proclamado precisamente en su natal Lampazos. De ahí parte un ejército para tomar la ciudad de Monterrey, la cual es tomada de una manera pues, relativamente pacífica. Se entrega la plaza, el gobernador en turno pide clemencia, la cual le es otorgada. Vidaurri llamándole que pues, no eran ni bandidos ni asesinos, era gente que simple y sencillamente representaba un movimiento revolucionario con tal de derrocar al régimen que ya tenía tanto tiempo. Y es así como Vidaurri inicia hasta transformarse en el hombre fuerte del noreste por espacio de casi 10 años. Es el Plan Restaurador de la Libertad. ¿Y cuáles eran los puntos claves en medulares? Medulares. Tenía ciertas diferencias, al fin de cuentas, genio y figura hasta la sepultura, era totalmente regionalista y entonces tomó los puntos que pues eran medulares quizás del plan de Ayutla, donde se consumaba la revolución eliminando las canonogías con que contaba el gobierno anterior, donde se consideraba a los estados libres y soberanos. Pues eran alrededor de 10 puntos, pero había 2 o 3 puntos en particular que Vidaurri los regionalizó y ahí es donde se inicia precisamente esa política que tanto distinguió a su gobierno y a la gente que colaboró con él. Una política, yo le llamo regionalista, mucha gente lo quiere entender como una política separatista. Ahí es donde está la clave de esto, porque surge esas opiniones, sobre todo los que interpretamos la historia. Algunos historiadores lo ven como este Plan Restaurador de la Libertad, como una... había desatención del centro del país, como siempre la ha habido hasta la fecha. Así es. Entonces, ahí había una cuestión regionalista muy fuerte y algunos piensan que ahí está el germen de este
idea separatista, querer separar a Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila y hacer la famosa República de la Sierra Madre, y que como Texas estaba recién separado también de México, a lo mejor integrarlo en este conjunto y hacerlo un país, pero eso son especulaciones meras. Son especulaciones, aunque logró lo que se dice fácil, pero que no ha de haber sido nada fácil, integrar por un espacio de varios años, constitucionalmente, o sea, es constitucional, no es una integración nada más hecha de manera, vamos a decir, informal. Constitucionalmente, y lo podemos ver en nuestra historia, el estado de Nuevo León y Coahuila estuvo unido en un solo estado. Por 9 años. Por 9 años. De 1855 a 1864, 9 años, el estado se llamó Nuevo León, Coahuila. Nuevo León, Coahuila. Así es, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, ahorita recuerdo, Venustiano Carranza, el gran héroe de la Revolución Mexicana. Es neolonés, no es coahuilense, si lo quieres ver así. Sí, porque nace precisamente cuando el estado era uno solo. Era Nuevo León y Coahuila, sí. ¿verdad? No, es interesante este caso. Y también viene esta situación, en la opinión de los historiadores, de este afán de agregar Coahuila, y que hubo oposición de la gente de Saltillo. Así es. Recordemos que Saltillo y Parras fueron los últimos que se anexaron a Coahuila, pero toda la parte norte y centro. ¿Por qué razón toda esa gente se adhirió? Pues era la gente, como dijimos en el programa anterior, maestro, pues que conocía muy bien a los Vidaurri y estaba identificada. Y lo querían. Es más, él les había ayudado, él y toda su familia, a pacificar aquellas zonas, que eran zonas invadidas por grupos grandes de insumisos, fundamentalmente lipanes, pero también comanches, y hubo apaches que se acercaron hasta allá a destruir haciendas y a saquear. Entonces, ellos lograron pacificar y la gente le estaba agradecida. Recuerdo que se mencionaba que pues, el grupo de Saltillo, a diferencia del grupo de Monclova, que era el grupo que representaba a los adictos o a los que estaban de acuerdo con Vidaurri, el grupo de Saltillo representaba a los que estaban en desacuerdo y que no querían esa fusión de estados. Pues, en algún momento Vidaurri les dio la opción de anexarse con cualquier otro estado a la gente de Saltillo, pero pues, realmente sabía muy bien que Saltillo no colindaba con ningún otro estado nada más que con el mismo Coahuila. Colindaba por un lado con Arteaga, otro lado con Parras, otro lado al norte probablemente con Monclova, con Castaños, sí. Y al sur con Arteaga. Así es. Entonces, no había salida. No había salida y les da esa opción. Anéxense con cualquier otro estado si no les gusta anexarse con Nuevo León. Bueno, qué interesante este fragmento de la historia del noreste, donde está presente Santiago Vidaurri Valdés. Regresamos en un momento. Santiago Vidaurri Valdés en nuestra historia, en la voz del ingeniero Francisco Chapa Góngora. Bueno, qué interesante todo esto de Vidaurri, como decimos, es un personaje que llena muchas páginas de historia de Nuevo León. Ya en el poder, hay dos hechos muy interesantes, ingeniero. La cuestión militar, el ejército del norte, porque ahí va a forjarse una serie de generales, y la economía, que va a tener una gran bonanza en esta época. Así es, maestro. Realmente es importante señalar que Vidaurri logró aglutinar a la segunda fuerza militar más poderosa de toda la nación, única y exclusivamente rebasada por el ejército del centro. Es ya mucho que decir, pero lo más importante también era que como buen liberal, él se mantuvo siempre logrando victorias para la causa liberal en la guerra contra los conservadores, apoyando a Juárez y apoyando a todo el equipo liberal. Y muy interesante, como líder, ese es un aspecto muy interesante. ¿A quiénes desarrolla, a quiénes forma militarmente el líder Santiago Vidaurri? Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, también era un comandante de él, José Silvestre Aramberri, Juan Zuazua, su gran aliado, su compadre, su brazo derecho. El otro, Quiroga, Julián Quiroga. Julián Quiroga, que pues era
de manera putativa a su hijo. Mariano Escobedo, ya lo mencionamos. Sí, ya lo mencionamos. Ruperto Martínez. Ruperto Martínez, también... Pedro Hinojosa. Don Pedro Hinojosa en Tamaulipas, pero que también en algún momento estuvo bajo el mando de Vidaurri, y recordaremos que después, a la muerte de Vidaurri, Pedro Hinojosa pues, fue el secretario militar, nombrado de guerra por Juárez. Y podemos mencionar a Miguel Blanco, podemos mencionar a muchas otras grandes figuras que trascenderían en la historia nacional del país. Todos ellos comandados bajo Vidaurri. Pues, perdón. No, pues simplemente dos. Zaragoza, que es el gran héroe del 5 de mayo a nivel nacional, y Escobedo, que él en la batalla de Santa Gertrudis derrota a los franceses y luego en el sitio de Querétaro ahí sella la suerte final. Con estos dos figurones forjados con Vidaurri, y algunos de ellos que tenían ya escarceos con los indios, ¿no? Que habían luchado mucho contra los apaches y comanches, ¿no? Y la otra cuestión, la cuestión económica, que los historiadores fue muy de economía es muy importante, ¿no? Muy trascendente. El auge de la economía de Nuevo León a raíz de la entrada de Vidaurri. Cómo logró formar un trinomio cuasi perfecto entre lo que era el gobierno, lo que era la empresa y lo que era en su momento el resto de la sociedad neolonesa. Logró consolidar ese trinomio, atraer a capitalistas de pueblos vecinos o aledaños, concentrarlos en Monterrey, hacerlos que invirtieran, fundamentalmente con lo que se ha dado en llamar, es todo un visionario de la liberalización del comercio. Había un arancel muy fuerte que se pagaba tanto en la importación como en la exportación. Lo que México fundamentalmente exportaba era plata, pero importaba una gran cantidad de víveres y de productos con alto valor agregado. Todo esto tenía aranceles muy altos, aranceles de más del 100% en las más de las veces. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Una frontera tan amplia con Estados Unidos, pues definitivamente el contrabando era lo que imperaba. Y la gente se quejaba, yo sí pago impuestos y no soy competitivo porque el que compra de contrabando pues vende mucho más barato. Vidaurri lo que hace es abaratar enormemente los aranceles de las fronteras que controlaba, que eran las importantes, la de Piedras Negras, la de Matamoros, que era muy importante, y la de Camargo. Abarata esos aranceles y logra con eso que la gente pagara impuestos. Ahora sí le convenía, le salía más barato que pagarle a los contrabandistas. Y entonces pues empezaron las arcas de las aduanas a recibir dinero que antes no recibían. Ahora, hay un hecho importante, la Guerra de Secesión norteamericana, que eso le permite que los sureños pasen el algodón, ¿no? Así es, porque los yanquis, los de la Unión, cierran los dos principales puertos de entrada y salida, que es Nueva Orleans y el otro, el de Galveston, y entonces ya no tienen los sureños por dónde enviar el algodón a Europa. Vidaurri, aprovechando esto, les da un arancel muy especial para su algodón y pone Bagdad, o puerto en Matamoros, playa Bagdad, a su disposición. Todo eso se dice fácil, pero son situaciones que se presentan y hay gente que no sabe lograr las oportunidades. Él sí sabía lograr. Y la otra, tendríamos que hacer un programa sobre un personaje que no es mexicano, que luego se casa con la hija de Vidaurri. Que es Patricio Milmo, que de ahí vienen los Milmos actuales. Así es. Y Milmo pues hace un buen negocio, pues lógicamente protegido por el suegro. Eso es interesante, pero bueno, esta cuestión la veremos en el siguiente fragmento y vamos a platicar también de cómo Maximiliano va a contar con un valioso apoyo en Santiago Vidaurri posteriormente. Regresamos a nuestra historia con el desencuentro Vidaurri-Juárez y el encuentro Vidaurri-Maximiliano. Así es. Esa es la parte triste de creo yo, de toda la vida de Santiago Vidaurri, que hasta la fecha es un estigma que lo persigue, que persigue esta figura.
Y es el desencuentro fundamentalmente basado en problemas económicos, como siempre son los desencuentros entre políticos. Juárez exigiendo a Vidaurri que le enviara los ingresos en su totalidad de las aduanas que habían logrado aumentar mucho estos ingresos gracias a lo que comentábamos en el segmento anterior de haber bajado los aranceles y que todo el mundo estaba pagando sus impuestos, tanto de exportación como de importación. Juárez tiene ya a los franceses en México y requiere de esos ingresos. Recordemos que en aquel tiempo el gobierno, sus ingresos eran única y exclusivamente impuestos. No había impuestos aduanales por los aranceles. O sea, no había empresas, no había como ahora a quién más cobrarle impuestos. No había nada de eso. Entonces, dependían en mucho de esos aranceles, tanto a las exportaciones como a las importaciones. Vidaurri se niega diciendo que esos aranceles pertenecen al noreste y que lo que era cierto, él requería como gobierno seguir manteniendo la paz en estos lugares. Y está dispuesto a colaborar en parte con el gobierno central, pero el gobierno central quería toda la tajada y es ahí donde se inicia esta disputa que acaba realmente de manera ya rompiendo lanzas entre el gobierno del centro y Santiago Vidaurri, y es ahí donde intervienen ya hablándole al oído los emisarios de los franceses y comete el grave error de aliarse al imperio. O sea, Benito Juárez en su ida hacia el norte llega a Saltillo, viene a Monterrey. Así es. A dialogar con Vidaurri. No hubo acuerdo. Hubo desacuerdo, hubo la famosa entrevista que no duró más que 15 minutos y tiene que salir huido realmente porque algunos elementos de su gabinete, pues algo paranoicos, pensaron que Vidaurri los iba a atacar, cosa que está bien claro que eso nunca se pensó, nunca sucedió ni se pensó. Sin embargo, sí hubo ese desencuentro. Y algunos se atreven a mencionar que ya para cuando se realizó esa visita del presidente a Monterrey, ya para entonces ya Vidaurri había ya pactado con los franceses una alianza. Pero bueno, en este ínter, luego Juárez sale Vidaurri de Nuevo León. Juárez establece aquí el gobierno. ¿El gobierno? No, o sea, Nuevo León fue capital de la República por algunos meses. Declarándolo traidor. Sí, pero además hay otra acción importante, lo de la separación de los estados. También, inmediatamente se vuelven a separar Coahuila, siendo Coahuila y Nuevo León. O sea, todo lo que olía a Vidaurri iba a apestar y Juárez iba a encargar de emitir decretos con tal de que esto acabara. Vidaurri huye o se exilia en San Antonio, Texas, del país, pero vuelve ya confrontando a Juárez y ya siendo un aliado del imperio francés. En aquel pequeño escrito muy famoso donde en Salinas Victoria se adhiere al imperio junto con Julián Quiroga. Y de ahí, ¿cómo se liga con Maximiliano? Pues nunca combatió, hay que decirlo, jamás combatió a las fuerzas liberales, nunca tomó las armas para enfrentar a sus hermanos. Sus puestos fueron básicamente de gabinete en Chapultepec, que era el palacio dedicado al gobierno de Maximiliano, como jefe de todos los asesores del gabinete de Maximiliano, y ya el último año Maximiliano lo nombra secretario de la cartera más importante, la cartera de Hacienda, ni más ni menos. Para conseguir el dinero lo necesitaba Maximiliano pues también, ¿no? Sabía que era buen acarreador, o como dirían, traidor, pero traer dinero. Bueno, ya se da el triunfo de las armas republicanas en Querétaro con el general Mariano Escobedo al frente. Vidaurri había salido antes con Leonardo Márquez del sitio. Ahí apresan a Maximiliano, a Miramoy y a Mejía. Y a Vidaurri es sorprendido
luego por las fuerzas de Porfirio Díaz en En la Ciudad de México. ¿Cómo estuvo este acto final que le va a causar la muerte? Pues es un acto que Vidaurri es delatado un día después de la entrega de Querétaro, de la entrega del sitio de Querétaro. Es delatado, es apresado y ese mismo día, de un día para otro quiero decir, se ordena su fusilamiento en la Ciudad de México. Cabe decir que algunos días después se declaró amnistía para todos aquellos que se entregaran. Sin embargo, esta no fue concedida a Santiago Vidaurri. Qué interesante y cuántas cosas hay que decir de Santiago Vidaurri. Nos faltó hablar de la mesa de los Catujanes, que ahora le dicen Catujanos o Cartujanos, que están frente a Lampazos, propiedad de la familia Milmo. La familia Milmo. Que fue propiedad de Santiago Vidaurri. Exactamente, y que es preciosísimo aquel lugar. Pero bueno, habrá tiempo para mencionar esto y muchos otros detalles en posteriores entrevistas. Yo le agradezco al ingeniero Francisco Chapa Góngora su amabilidad de estar en nuestra historia y esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Sabemos que no va a ser así, porque de este personaje y de muchos otros hay que hablar. También está pendiente más adelante hacer un programa sobre una hacienda muy histórica que hay en el sur de Nuevo León, que es La Soledad. La Soledad. ¿Verdad? Luego está emplazado, ingeniero, para hablar con nosotros sobre La Soledad y otros asuntos de Vidaurri. Pues les agradecemos mucho su atención y nuevamente agradecemos al ingeniero Francisco Chapa Góngora que haya estado aquí en su programa Nuestra Historia.